Hay lugares en este mundo donde el silencio pesa más que cualquier grito, donde la oscuridad no viene de la falta de luz, sino de los secretos que la gente guarda con demasiado celo. Yo estuve en uno de esos lugares, y cuando descubrí por qué nadie en esa aldea cierra los ojos durante la noche, ya era demasiado tarde para marcharme sin cargar con esa verdad para siempre. Mi nombre es Daniel Ortega, soy fotógrafo documental, y mi trabajo consiste en capturar la esencia de comunidades remotas, esas que el progreso olvidó o que deliberadamente se mantienen al margen de la civilización. Había fotografiado tribus en el Amazonas, pueblos nómadas en Mongolia, comunidades aisladas en los Andes. Creía haberlo visto todo, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré en San Jerónimo del Silencio. El nombre mismo debió advertirme, pero cuando eres joven y ambicioso, ignoras las señales. Un contacto en la capital me había hablado de esta aldea ubicada en lo profundo de la sierra, a casi 8 horas en coche desde la ciudad más cercana. Me dijo que sus habitantes mantenían tradiciones ancestrales intactas, que rechazaban la electricidad, que vivían como si el tiempo se hubiera detenido hace 200 años. Era el proyecto perfecto para mi nueva exposición. Lo que no me dijo, lo que probablemente él mismo desconocía, era el precio que pagaban por mantener vivas esas tradiciones. Antes de continuar con lo que descubrí, necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Las historias que comparto aquí no son invenciones para entretenerte 5 minutos y olvidar. Son testimonios reales, experiencias que me cambiaron, verdades que alguien necesita contar. Y si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti busca respuestas que el mundo convencional no te da. Así que quédate, porque lo que voy a revelarte sobre San Jerónimo del Silencio va a cambiar tu manera de ver los lugares remotos para siempre. Llegué a la aldea un martes de octubre, justo cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte. El camino de tierra había sido brutal. Mi viejo jeep había sufrido en cada bache, en cada piedra suelta. Pero cuando finalmente vi las primeras casas de adobe emergiendo entre la niebla de la montaña, sentí esa emoción familiar del descubridor. Había unas 40 construcciones, todas agrupadas en torno a una plaza central donde se alzaba una cruz de madera antigua, tan erosionada que apenas se distinguía su forma original. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No el silencio normal de un pueblo pequeño, sino algo más profundo, más deliberado. No había niños jugando en las calles, no había perros ladrando, ni siquiera el sonido de las aves que había escuchado durante todo el trayecto por la montaña. Era como si un manto invisible sofocara cualquier ruido que intentaran hacer en ese lugar. Estacioné frente a lo que parecía ser la única posada del pueblo. Un edificio de 2 pisos con paredes encaladas y un letrero de madera que decía Casa de Huéspedes Santa Vigilia. Una mujer de unos 60 años salió a recibirme. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas y sus ojos, de un gris acuoso, me evaluaron con una mezcla de curiosidad y algo que en ese momento no supe identificar. Ahora sé que era lástima. «Buenas tardes», dije con mi mejor sonrisa. «Llamé hace una semana para reservar una habitación. Daniel Ortega». La mujer asintió lentamente. «Señor Ortega». «Sí, lo esperábamos. Soy Matilde Guerrero, la dueña. ¿Viene solo?» «Solo yo y mi equipo de fotografía», respondí, señalando las maletas en el asiento trasero. Matilde intercambió una mirada rápida con un hombre que había aparecido en la puerta, también de edad avanzada, con manos grandes y callosas, de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Él negó casi imperceptiblemente con la cabeza, pero Matilde se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. «Está bien, pase, por favor»,
La habitación está lista. Mientras subía mis cosas, noté que la posada estaba impecablemente limpia, pero extrañamente vacía. Ni un solo huésped además de mí. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas en blanco y negro, retratos de familias con expresiones severas, como si sonreír ante la cámara fuera un pecado. En todas las fotos, sin excepción, había algo perturbador en los ojos de la gente. Una intensidad, una vigilancia, como si estuvieran constantemente alerta. Mi habitación era espartana. Una cama individual con una colcha de lana gruesa, una mesita de noche con una vela y cerillas, una silla de madera y nada más. La ventana daba a la plaza central. Le pregunté a Matilde por qué no había electricidad, aunque ya conocía la respuesta por mi investigación previa. «Aquí mantenemos las costumbres de nuestros abuelos», dijo ella, dejando una jarra de agua sobre la mesita. «La electricidad trae problemas. Distrae a la gente de lo importante». «¿Y qué es lo importante?», pregunté genuinamente curioso. Matilde me miró fijamente durante varios segundos antes de responder. «Mantenerse despierto». La forma en que lo dijo, con esa seriedad absoluta, me produjo un escalofrío. Intenté reírme pensando que era algún tipo de dicho local, pero ella no sonrió. Simplemente se dio vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Pasé el resto de la tarde explorando la aldea con mi cámara. Fotografié las casas de adobe, la iglesia pequeña y deteriorada al borde de la plaza, los campos de maíz que se extendían más allá de las últimas viviendas. Pero lo que más fotografié fueron las personas. O más bien, lo intenté, porque cada vez que levantaba la cámara, la gente desaparecía. No corrían ni se escondían de manera evidente. Simplemente se desvanecían en sus casas, tras las esquinas, como sombras huyendo de la luz. Los pocos que aceptaron mi presencia me miraban con esa misma expresión que Matilde. No era hostilidad exactamente, pero tampoco hospitalidad. Era algo intermedio, una tolerancia resignada, como si supieran que mi presencia allí era un error, pero ya era tarde para evitarlo. Cuando cayó la noche, regresé a la posada. Matilde había preparado una cena sencilla, sopa de verduras, pan casero y té de hierbas. Comí en el pequeño comedor, solo en una mesa para 6 personas. El marido de Matilde, que me habían presentado como don Fermín, me observaba desde la cocina mientras tallaba un trozo de madera con un cuchillo pequeño. Sus manos se movían con precisión mecánica, pero sus ojos nunca dejaban de vigilarme. «Don Fermín», intenté iniciar conversación, «¿hace cuánto que viven en San Jerónimo?» «Toda mi vida», respondió sin levantar la vista de su trabajo. 72 años. Debe haber visto muchos cambios. Ninguno. Aquí no cambia nada. Es la regla. ¿La regla? Matilde apareció entonces, limpiando sus manos en un delantal. Mi esposo se refiere a nuestras tradiciones. Valoramos la continuidad, señor Ortega. El cambio solo trae caos. Asentí, aunque la conversación me resultaba cada vez más extraña. Entiendo. De hecho, eso es parte de lo que me trajo aquí. Quiero documentar comunidades que resisten la modernización. ¿Y después?, preguntó Matilde. Después de documentarnos, ¿qué hará con esas fotografías? Haré una exposición. Mostraré al mundo que todavía existen lugares donde la vida transcurre de manera diferente, más auténtica. Los 2 ancianos se miraron de nuevo, y en esa mirada había algo que no pude descifrar. Tristeza, tal vez. O quizás era advertencia. «El mundo no necesita saber sobre nosotros», dijo don Fermín con voz grave. «Y nosotros no necesitamos que el mundo nos vea». Antes de que pudiera responder, escuché algo que me heló la sangre. Un grito, lejano pero claro, proveniente de algún lugar en la oscuridad del pueblo.
No era un grito de sorpresa o de juego, era un grito de terror absoluto, el tipo de sonido que arranca a un ser humano cuando se enfrenta a algo que su mente no puede procesar. Me levanté de un salto. ¿Qué fue eso? Nada, respondió Matilde con demasiada rapidez. Probablemente un animal en la montaña. Ese era un grito humano. A veces los sonidos se distorsionan con el eco, insistió ella. Debería terminar su cena y descansar, señor Ortega. Mañana podrá tomar todas las fotografías que quiera. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Don Fermín se interpuso en mi camino, su cuerpo delgado pero firme bloqueando mi salida. No es seguro salir de noche, dijo. No para alguien que no conoce nuestras costumbres. ¿Qué costumbres? ¿Qué está pasando aquí? Matilde suspiró, como si hubiera esperado este momento pero deseado evitarlo. Señor Ortega, le voy a pedir algo y espero que lo tome en serio. Esta noche, cuando suba a su habitación, no importa qué escuche, no importa qué vea por la ventana, no salga, mantenga la puerta cerrada con llave y sobre todo, por favor, no se duerma, manténgase despierto hasta el amanecer. ¿Por qué? ¿Qué pasa durante la noche en este pueblo? Pasa lo que tiene que pasar, intervino don Fermín. Y los que duermen no despiertan de la misma forma, o no despiertan en absoluto. Quise pensar que me estaban gastando una broma, algún tipo de ritual para asustar al forastero, pero la expresión en sus rostros no dejaba lugar a dudas. Estaban completamente serios y aterrorizados. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado o habrías huido? Déjamelo en los comentarios. Subí a mi habitación con el corazón latiendo con fuerza. Cerré la puerta con llave y corrí el pequeño pestillo de metal. Me senté en la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No dormir, ¿por qué? ¿Qué podía pasar en un pueblo pequeño durante la noche que justificara semejante advertencia? Miré por la ventana hacia la plaza central. La luna llena iluminaba las calles de tierra con una luz plateada inquietante. Y entonces lo vi. Gente, decenas de personas saliendo de sus casas, pero no caminaban normalmente, se movían en formación como soldados marchando, todos en la misma dirección, hacia la iglesia al borde de la plaza. Hombres, mujeres, incluso niños. Todos vestidos con ropas simples, todos con la mirada fija al frente, sin hablar, sin hacer ruido. Era alrededor de las 10 de la noche. Tomé mi cámara e hice algunas tomas a través del vidrio, usando el ISO más alto posible para capturar la escena con la luz lunar. Las imágenes eran inquietantes. Rostros pálidos, expresiones vacías, movimientos sincronizados. Parecían sonámbulos, pero sus ojos estaban abiertos. La procesión entró en la iglesia. Esperé observando desde mi ventana. Pasaron 10 minutos, 20, media hora. Nadie salió. La plaza quedó completamente desierta, como si el pueblo entero se hubiera tragado a sus habitantes. Decidí bajar. Sé que me habían advertido que no lo hiciera, pero soy periodista, documentalista. No puedo simplemente ignorar algo así. Bajé las escaleras con cuidado de no hacer ruido. La posada estaba a oscuras y en silencio. Llegué a la puerta principal y la abrí lentamente. El aire de la noche era frío, cortante. Caminé hacia la plaza, mi cámara colgando del cuello, mis sentidos hiperalertas. No había absolutamente nadie en las calles. Las casas estaban oscuras, sin una sola vela encendida en ninguna ventana. Era como si el pueblo hubiera sido evacuado, excepto por esa extraña congregación en la iglesia. Me acerqué al edificio religioso con pasos cautelosos. Era una construcción antigua, de piedra y adobe, con una puerta de madera pesada que estaba entreabierta. Luz de velas parpadeaba en el interior. Me asomé con cuidado. Lo que vi me dejó paralizado. Toda la población de San Jerónimo del Silencio estaba dentro, sentada en los bancos de madera, mirando hacia el altar.
Pero no había sacerdote, no había ceremonia religiosa aparente, simplemente estaban allí, sentados, inmóviles, con los ojos abiertos de par en par, mirando fijamente hacia un punto en la pared detrás del altar donde colgaba un crucifijo de madera negra. Y todos estaban completamente despiertos. Podía verlo en sus ojos. Nadie parpadeaba, nadie se movía. Era como si estuvieran en algún tipo de trance colectivo, pero consciente, vigilia forzada. Levanté mi cámara con manos temblorosas y tomé varias fotografías. El sonido del obturador pareció tronar en el silencio, y por un momento terrible creí que todos se volverían hacia mí. Pero nadie se movió, ni siquiera parecieron haberme escuchado. Retrocedí lentamente, alejándome de la iglesia. Mi mente corría tratando de encontrar una explicación racional, algún tipo de ritual religioso extremo, una secta, control mental. Había leído sobre comunidades aisladas que desarrollaban prácticas extrañas, pero esto superaba cualquier cosa que hubiera documentado antes. Regresé a la posada y subí a mi habitación. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama, revisando las fotografías en la pantalla de mi cámara. Las imágenes eran claras, pero perturbadoras. Rostros conocidos, las mismas personas que había visto durante el día caminando por el pueblo, ahora sentadas en perfecta sincronía, sin expresión, sin vida aparente más allá de esos ojos abiertos y vigilantes. ¿Conoces algún pueblo con tradiciones extrañas como esta? Cuéntamelo abajo. Decidí seguir el consejo de Matilde. No dormiría. Necesitaba entender qué estaba pasando, y para eso tenía que estar despierto y alerta. Encendí la vela que había sobre la mesita de noche y saqué mi cuaderno. Empecé a escribir todo lo que había observado, cada detalle, por insignificante que pareciera. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Cada vez que sentía que mis párpados comenzaban a pesar, me levantaba y caminaba por la pequeña habitación. Me salpicaba agua fría en la cara, me pellizcaba. El silencio del pueblo era absoluto. Ni un sonido provenía de la iglesia, ni de las calles, ni de la posada misma. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Esperé a que llamaran, pero no lo hicieron. Simplemente se quedaron ahí, del otro lado, durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, se alejaron. A las 4:30, justo antes del amanecer, escuché movimiento en la plaza. Me asomé por la ventana y vi a toda la población saliendo de la iglesia, en la misma formación ordenada con la que habían entrado. Se dispersaron hacia sus casas en silencio, como espectros regresando a sus tumbas antes de la luz del día. Cuando el primer rayo de sol tocó las montañas, el pueblo pareció despertar de verdad. De repente había sonidos. Un gallo cantó. Un perro ladró a lo lejos. Escuché voces en la calle. Era como si alguien hubiera pulsado un interruptor y la vida normal hubiera sido restaurada. Bajé a desayunar exhausto, pero decidido a obtener respuestas. Matilde estaba en la cocina preparando café. Me miró con una expresión que podría haber sido alivio. «Veo que siguió mi consejo», dijo. «No dormí, y necesito que me explique qué demonios está pasando aquí». Ella sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Don Fermín apareció también, tomando asiento a su lado. Ambos parecían haber envejecido 10 años desde la noche anterior. «¿Vio la vigilia?», preguntó Matilde. «Los vi a todos en la iglesia, sentados, sin moverse durante horas». «¿Qué era eso?». Don Fermín habló primero. «Es nuestra obligación. Cada noche, desde que tenemos memoria, la población entera de San Jerónimo debe mantenerse despierta desde las 10 de la noche hasta el amanecer». «¿Por qué? ¿Quién les obliga a hacer eso?». «No es quién, señor Ortega», dijo Matilde con voz cansada. «Es que
o mejor dicho, ¿para qué? Y entonces me contaron una historia que cambió por completo mi comprensión de ese lugar. San Jerónimo del Silencio no siempre tuvo ese nombre. Hace más de 100 años se llamaba simplemente San Jerónimo. Era un pueblo próspero, con minas de plata en las montañas circundantes, con familias trabajadoras y una vida comunal rica. Pero en 1887 algo terrible sucedió. Una enfermedad llegó al pueblo. No era cualquier enfermedad. Atacaba el sistema nervioso, causaba alucinaciones, convulsiones y finalmente un estado comatoso del que la gente no despertaba. Los médicos de la capital vinieron a investigar, pero no pudieron identificar la causa. No era viruela, no era tifus, no era ninguna de las enfermedades conocidas. En cuestión de 3 meses, murieron casi 200 personas. Los que sobrevivieron estaban aterrorizados. Cerraron las minas, quemaron las casas de los enfermos, rezaron en la iglesia día y noche pidiendo salvación. Mi bisabuelo era el médico del pueblo en ese entonces, continuó don Fermín. Se llamaba Doctor Abundio Guerrero. Era un hombre de ciencia, no creía en supersticiones, pero cuando vio morir a su propia esposa e hijos, algo se rompió en él. El doctor Guerrero había notado un patrón. Todos los que morían habían dormido profundamente la noche anterior a mostrar los primeros síntomas. Todos sin excepción, los que dormían ligero o sufrían de insomnio parecían estar a salvo. Era una observación extraña, pero en su desesperación decidió experimentar. Reunió a los sobrevivientes y les propuso algo radical. Durante un mes entero, nadie en el pueblo dormiría más de 2 horas seguidas. Harían guardias rotativas, se mantendrían activos durante la noche, todo lo necesario para evitar el sueño profundo. Funcionó, dijo Matilde. Durante ese mes de vigilia forzada no hubo nuevos casos, ni uno solo. ¿Y la enfermedad simplemente desapareció?, pregunté incrédulo. No exactamente, respondió don Fermín. Después del mes, algunos creyeron que ya era seguro volver a dormir normalmente. 3 de ellos lo hicieron. A la mañana siguiente, los 3 estaban muertos en sus camas, sin marcas, sin signos de violencia. Simplemente muertos, con los ojos abiertos, como si hubieran visto algo terrible en sus sueños. Me recosté en la silla, tratando de procesar la información. Pero eso fue hace más de 100 años. ¿Me están diciendo que han mantenido esta vigilia todas las noches desde entonces? Todas las noches, confirmó Matilde. Es el precio de nuestra supervivencia. No sabemos qué causa la enfermedad. El doctor Guerrero pasó el resto de su vida buscando una explicación. Analizó el agua, la tierra, el aire, la comida. Nunca encontró nada concluyente. Solo sabía que el sueño profundo traía la muerte. Eso es imposible, dije, aunque mi voz sonaba poco convincente. Médicamente, es imposible que una persona sobreviva sin dormir. El cuerpo se descompone, la mente se deteriora. Dormimos, aclaró don Fermín, pero en turnos, en siestas cortas durante el día, nunca más de 2 horas seguidas, y nunca, jamás, durante la noche. Empecé a comprender la magnitud de lo que me estaban diciendo. Generaciones enteras habían crecido bajo este régimen. Niños que aprendían desde pequeños a resistir el sueño. Adultos que nunca habían experimentado una noche completa de descanso. Ancianos que llevaban décadas sin cerrar los ojos después del anochecer. ¿Y nadie ha intentado irse? ¿Buscar ayuda médica moderna? Los 2 ancianos intercambiaron una mirada sombría. Los que se fueron y trataron de dormir normalmente lejos de aquí, todos murieron, dijo Matilde. Es como si algo en nuestros cuerpos, en nuestra sangre, requiriera esta vigilancia constante, como si la enfermedad hubiera cambiado algo fundamental en nosotros, en nuestro linaje. ¿Habrías tenido el valor de investigar más? Cuéntame qué harías tú.
Pasé los siguientes 3 días documentando meticulosamente la vida en San Jerónimo del Silencio. Fotografié la vigilia nocturna desde diferentes ángulos. Entrevisté a los habitantes que aceptaron hablarme. Cada testimonio confirmaba la historia. Una mujer llamada Socorro me contó cómo su hija, a los 17 años, había intentado rebelarse contra la tradición. Había cerrado la puerta de su habitación una noche y se había dormido. La encontramos por la mañana, me dijo con lágrimas en los ojos. Estaba rígida, fría. Los médicos que vinieron después dijeron que su corazón simplemente se había detenido, sin explicación. Un hombre llamado Esteban me mostró un cuaderno que su abuelo había mantenido. Contenía nombres, decenas de nombres de personas que habían intentado romper la vigilia a lo largo de los años. Al lado de cada nombre, una fecha de muerte. En todos los casos, habían muerto la noche en que intentaron dormir o a la mañana siguiente. Revisé los archivos de la pequeña biblioteca del pueblo, alojada en una habitación anexa a la iglesia. Encontré documentos médicos del doctor Guerrero. Sus notas eran meticulosas, desesperadas. Había considerado todo: toxinas en el suelo, gases en las minas, parásitos desconocidos, incluso envenenamiento deliberado, pero nunca encontró una causa definitiva. Lo más perturbador era una entrada de su diario personal, fechada 3 meses antes de su propia muerte. He llegado a una conclusión terrible. La enfermedad no vino de fuera. Algo en las minas despertó algo antiguo, algo que estaba dormido en la montaña. Y ahora está en nosotros. Somos portadores, y solo la vigilia constante lo mantiene dormido en nuestro interior. Si dormimos, despierta. Y cuando despierta, mata. Era una explicación que rayaba en lo místico, pero viniendo de un hombre de ciencia, tenía un peso inquietante. El 4.º día decidí hacer un experimento propio. Con el permiso de una familia del pueblo, instalé una cámara con visión nocturna en su sala, programada para grabar durante toda la noche. Quería ver qué pasaba realmente durante esas horas de vigilia cuando yo no estaba presente. Las imágenes fueron reveladoras. La familia, padre, madre, 2 hijos adolescentes, entraban en la iglesia con el resto del pueblo a las 10 de la noche. Pero la cámara en su casa capturaba algo más. A las 2 de la madrugada, exactamente, todas las casas vacías del pueblo parecían respirar. No había otra forma de describirlo. Las paredes se expandían ligeramente, como pulmones llenándose de aire. Era casi imperceptible, pero estaba ahí en la grabación. Un movimiento orgánico, vivo. Le mostré las imágenes a don Fermín. Su rostro palideció. ¿Qué es eso?, exigí saber. Él cerró los ojos, como si estuviera tomando una decisión difícil. Hay algo que no le dijimos, señor Ortega, algo que solo los ancianos del pueblo sabemos. Me llevó a la iglesia, al sótano que no sabía que existía. Bajamos por escaleras de piedra húmedas y estrechas. El aire se volvía más frío, más denso con cada paso. Al final de las escaleras había una puerta de hierro con 3 cerraduras. Don Fermín las abrió una por una con llaves que llevaba en una cadena alrededor del cuello. Detrás de la puerta había una habitación pequeña, circular, con paredes de piedra. En el centro, una estructura de hierro oxidado. Parecía una jaula, pero diseñada para contener algo en el suelo, no suspendido. Y dentro de esa jaula había un agujero, un pozo que descendía a las profundidades de la tierra. «Esto es lo que el doctor Guerrero encontró», dijo don Fermín con voz grave. «La fuente está conectado a las minas antiguas, a túneles que bajan más profundo de lo que cualquier minero se atrevió a explorar». Me acerqué con cautela. Del agujero emanaba un olor extraño, dulzón y pútrido a la vez. Y había un sonido, muy tenue, casi inaudible, pero estaba ahí. Un tipo de respiración.
como si algo enormemente grande estuviera durmiendo en las profundidades. El doctor Guerrero selló la mayoría de los túneles, continuó don Fermín, pero este no pudo. Cada vez que intentaba sellarlo, enfermaba gravemente, como si lo que sea que está allá abajo no quisiera ser encerrado completamente. Así que construyó la jaula, la iglesia encima y estableció la vigilia. ¿Me está diciendo que creen que hay algo vivo ahí abajo? No creemos, señor Ortega, sabemos, y sea lo que sea, necesita que durmamos para poder alcanzarnos. El sueño crea una conexión, por eso la vigilia funciona. Mientras estamos despiertos, conscientes, no puede tocarnos, pero en el momento en que nuestra conciencia se apaga, en ese momento vulnerable entre la vigilia y el sueño profundo, puede entrar. ¿Entrar dónde? En nuestras mentes, en nuestros cuerpos. El doctor Guerrero lo llamaba parasitismo consciente. No es un virus o una bacteria, es algo que existe en un estado entre lo material y lo mental, y se alimenta de algo que generamos solo durante el sueño profundo. Me alejé del agujero, sintiéndome mareado. Esto es una locura. ¿Lo es?, preguntó don Fermín. Usted ha visto la vigilia, ha hablado con la gente, ha revisado los registros. ¿Tiene una mejor explicación? No la tenía. Esa noche, mi quinta en San Jerónimo, algo cambió. Durante la vigilia en la iglesia, noté que algunos de los más jóvenes comenzaban a mostrar signos de agotamiento extremo. Un niño de unos 12 años se quedó dormido en su banco. En cuestión de segundos, 3 adultos se abalanzaron sobre él, sacudiéndolo violentamente hasta que despertó. El terror en sus rostros era real, y entonces entendí algo horrible. Esta no era solo una tradición o una creencia, era una prisión, generación tras generación condenada a una existencia sin descanso verdadero, encadenada a este lugar por algo que dormía bajo sus pies. Algo que habían despertado más de un siglo atrás con su avaricia por la plata, y que ahora los mantenía cautivos. ¿Por qué no se van todos?, le pregunté a Matilde al día siguiente. ¿Por qué no evacúan el pueblo completo, se mudan a otro lugar? Ya le dije, los que se fueron murieron, no importa cuán lejos vayan. Una vez que eres de San Jerónimo, una vez que has dormido bajo esta montaña, algo de lo que está allá abajo se queda contigo. Y si no mantienes la vigilia, te encuentra. ¿Y los que nacen aquí? ¿Los niños? Matilde bajó la mirada. Nacen con ello, en su sangre. Por eso no podemos tener visitas, señor Ortega. Por eso le advertimos que no durmiera. Si usted duerme aquí, si duerme profundamente aunque sea una sola vez, podría llevarse algo consigo cuando se vaya. Y entonces necesitaría la vigilia tanto como nosotros. Un frío me recorrió la espalda. Había estado 5 noches en este lugar, manteniéndome despierto por precaución, pero también por curiosidad. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si con solo estar aquí, con respirar este aire, beber esta agua, ya había sido infectado? Necesito irme, dije, levantándome abruptamente. Ahora. Puede irse cuando quiera, dijo don Fermín, pero le recomendaría que, por las próximas semanas al menos, no duerma más de 2 horas seguidas, solo por precaución. Si después de un mes no ha tenido síntomas, probablemente esté a salvo. Empaqué mis cosas frenéticamente. Mi instinto era salir corriendo, poner la mayor distancia posible entre yo y ese maldito pueblo. Pero una parte de mí, la parte documentalista, sabía que tenía una responsabilidad. Tenía que contar esta historia, tenía que advertir a otros. Antes de irme, Matilde me detuvo en la puerta de la posada. Señor Ortega, una última cosa. El doctor Guerrero dejó una advertencia en sus últimas notas. Dijo que si alguna vez se rompiera la vigilia, si el pueblo entero dejara de mantenerse despierto al mismo tiempo, lo que está abajo despertaría completamente. Y no solo mataría a los de San Jerónimo, se expandiría,
Buscaría otros lugares, otras personas para infectar. ¿Por qué me dice esto? Porque somos 23 familias, 147 personas en total, y cada año que pasa somos menos. Los jóvenes no quieren esta vida. Algunos se van a pesar del riesgo, otros simplemente se rinden. En 20 años, tal vez menos, no habrá suficientes de nosotros para mantener la vigilia. Y entonces, ella me miró con ojos cansados, infinitamente cansados. Entonces, lo que sea que mantengamos dormido, despertará y saldrá. Conduje por 8 horas de regreso a la civilización. Durante todo el trayecto, me repetí que era una locura, que tenía que haber una explicación racional, que probablemente era algún tipo de histeria colectiva generacional, un delirio compartido alimentado por aislamiento y miedo. Pero en el fondo sabía la verdad. Pasaron 2 semanas. Seguí el consejo de don Fermín. No dormí más de 2 horas seguidas. Al principio fue difícil. Mi cuerpo clamaba por descanso real, pero me obligué a mantener el régimen y esperé síntomas que nunca llegaron. Al mes exacto, finalmente me permití dormir una noche completa. 8 horas. Desperté cubierto de sudor, mi corazón latiendo con fuerza, pero vivo, aparentemente intacto. Había sobrevivido. Publiqué un artículo sobre San Jerónimo del Silencio en una revista especializada en antropología. Incluí las fotografías, los testimonios, todo excepto la ubicación exacta del pueblo. No quería poner a más gente en riesgo. La respuesta fue mixta. Algunos académicos lo encontraron fascinante, un ejemplo de cómo el aislamiento puede generar prácticas culturales extremas. Otros lo descartaron como exageración o ficción. Nadie tomó en serio la parte sobre algo vivo bajo el pueblo. Ni siquiera yo estaba seguro de creerlo completamente, hasta hace 6 meses. Recibí una carta, sin remitente, pero reconocí la caligrafía de la dirección. Era de Matilde. «Señor Ortega», decía la carta, «le escribo para informarle que don Fermín falleció hace 3 semanas. Era el último de los ancianos que recordaban las enseñanzas directas del doctor Guerrero. Los jóvenes están inquietos. Hablan de terminar con la vigilia, de buscar ayuda médica moderna, de dejar que científicos estudien el pueblo. No entienden el peligro. Temo que pronto tomarán una decisión irreversible. Si usted conoce a alguien que pueda ayudarnos, por favor, envíelo. No tenemos mucho tiempo». Intenté responder. Llamé a los contactos que tenía en la región. Nadie había oído de Matilde Guerrero. Intenté encontrar el camino de regreso al pueblo, pero las indicaciones que había anotado no llevaban a ninguna parte. Era como si San Jerónimo del Silencio se hubiera vuelto invisible, o yo hubiera olvidado cómo encontrarlo. Hace 3 semanas comencé a tener sueños extraños. No pesadillas exactamente, pero sueños donde estoy de vuelta en ese pueblo, en esa iglesia, mirando a toda esa gente mantenerse despierta. Y en los sueños, uno por uno, comienzan a cerrar los ojos, a rendirse, a dormir. Y cuando el último de ellos cierra los ojos, algo empieza a subir desde ese agujero en el sótano, algo inmenso, antiguo, hambriento después de más de un siglo de cautiverio. Me despierto antes de verlo completamente, pero cada noche, en el sueño, sube un poco más. Hace 2 días apareció una noticia breve en un periódico regional. Un pequeño pueblo en las montañas había sido encontrado completamente vacío. No había signos de violencia, no había cuerpos, solo casas abandonadas, pertenencias dejadas atrás, como si todos los habitantes hubieran desaparecido de la noche a la mañana. No daban el nombre del pueblo, pero yo sé cuál era. Y ahora, cada noche, lucho contra el sueño, porque en mis pesadillas más profundas siento algo buscándome, algo que aprendió mi olor, mi sabor, durante esas 5 noches que pasé en San Jerónimo del Silencio.
algo que está despierto ahora, libre, buscando nuevos lugares para infectar, nuevas mentes para habitar. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar una respiración que no es la mía, profunda, lenta, como la de algo inmenso durmiendo justo debajo de donde estoy parado. Y me pregunto si alguna vez estuve realmente a salvo, o si todo el tiempo he sido solo otro huésped, otro portador esperando el momento de sucumbir. Por eso te cuento esta historia, no para asustarte, sino para advertirte. Si alguna vez, en tus viajes, encuentras un pueblo donde la gente no duerme por las noches, donde mantienen vigilias interminables sin razón aparente, no preguntes por qué, no investigues y sobre todo, no te quedes a dormir. Porque hay cosas en este mundo que se mantienen encerradas solo por la voluntad constante de mantenerse despierto. Y cuando esa voluntad se rompe, cuando los guardianes finalmente cierran los ojos, lo que estaba contenido busca nuevos anfitriones. Y tal vez, solo tal vez, ya te haya encontrado. Esta noche, cuando apagues las luces y cierres los ojos, presta atención. Presta atención a esa sensación de caída que a veces experimentas justo antes de dormirte. Esa sensación de que algo te jala hacia abajo, hacia un lugar profundo y oscuro. No es solo tu imaginación. Yo me hospedé en una aldea remota y entendí por qué nadie duerme allí. Ahora tú también lo sabes, y ese conocimiento tiene un precio. Porque saber de la existencia de algo es el primer paso para que ese algo sepa de ti. Duerme bien, si puedes.